Hola, buenas tardes. Hoy les quería comentar un poco sobre Aristóteles, que bueno, que permaneció en la Academia de Platón unos 20 años, como están las fichas de la cátedra. Y bueno, lamentablemente sabemos muy poco sobre la relación que tuvo Platón con Aristóteles, aunque si bien el legado es claramente divergente entre ambos, ¿no? El que nos llegó a nosotros. Aparentemente Platón dijo de Aristóteles una frase muy curiosa. Dijo, necesita más riendas que espuelas. Es decir, necesitaba más ser conducido que ser direccionado o que ser disciplinado. Por otro lado, también hay una cita de Aristóteles que se refiere a la academia diciendo nuestros amigos. Podemos inferir de esto que tuvieron una buena relación y que Aristóteles fue un platonista hasta la muerte de Platón y que el despliegue de Aristóteles fue, fue posterior. Digamos, una vez muerto Platón no sintió esos lazos de unión, naturalmente, y empezó a desarrollar sus propias teorías. Platón muere en el 347 a.C. y Aristóteles abandona la academia casi inmediatamente cuando asume Espeusipo, quizás porque se ponía en este caso demasiado énfasis en las matemáticas y en la teoría pura y poco en las ciencias prácticas, que era lo que realmente le interesaba a Aristóteles. Y por otro lado, políticamente Macedonia y Atenas estaban en una relación tirante después que Filipo de Macedonia atacara algunas polis, algunas ciudades del norte, y no olvidemos que Aristóteles fue tutor de Alejandro Magno, es decir, que para el ateniense común Aristóteles era un macedónico. Entonces, si Atenas y Macedonia estaban en mala relación, eso lo iban a trasladar a Aristóteles. De todas maneras, Aristóteles se va de Atenas y regresa recién cuando tiene unos 50 años, ¿no? Todo el episodio intermedio que sucedió de los escritos de él, de su paso por Asia Menor, etcétera, y vuelve a los 50 años y funda el Liceo. A esta altura Espeusipo ya había muerto y la dirección de la academia estaba vacante. Luego la toma Genócrates. Sin embargo, Aristóteles no se interesó por tomar la dirección de la academia, sino que intentó, lo logró, fundar su propia academia, su propio liceo. El liceo estaba cerca del templo de Apolo Licio, de ahí toma su nombre. Enseñaba en un pórtico cubierto llamado Peripatos, de ahí que se les llamara peripatéticos o los caminantes a los alumnos de Aristóteles y al mismo Aristóteles. A la muerte de Alejandro Magno, los atenienses lo acusan de impiedad, tal como sucediera con Sócrates en el 399 a.C. Y Aristóteles dijo, no voy a dar la oportunidad de pecar dos veces contra la filosofía a los atenienses, y se marchó a Calcis, ¿no? Calcis es una ciudad que está en la isla de Eubea, una isla que está muy cerca de Atenas, del Ática en realidad, que sería como la región que contiene Atenas. Finalmente Aristóteles murió de una dolencia estomacal un año después de la muerte de Alejandro Magno en el 322 a.C. Respecto a los escritos aristotélicos, se estima que solamente se conservan una tercera parte, unos 30 libros. eh, Escribió obras esotéricas en forma de poesías, de cartas, ensayos, incluso diálogos, que según parecen eran muy buenos. En la voz de Cicerón decía el fluido estilo de Aristóteles como un río de oro. Eh, Todo esto se perdió. No sobrevivió nada después de la muerte de él. Sobrevino en Atenas un periodo llamado antimacedónico, donde todo lo relacionado a Macedonia y por lo tanto a Aristóteles debía ser condenado, destruido, etc. Sí sobrevivieron en cambio sus obras esotéricas, esotéricas con S, es decir, las notas de clase que usaba en sus lecciones. Son sintéticas, con repeticiones, con conexiones abruptas, poco uso, muy poco las figuras retóricas, una prosa difícil, ardua, son muy difíciles de leer. Eh, el poeta inglés Thomas Gray dijo que leer a Aristóteles era como comer pasto seco, y esta frase se mantuvo hasta la actualidad. Eh, Thomas Gray fue un poeta denominado de cementerio, ¿no? Escribió, por ejemplo, la elegía sobre un cementerio de aldea. Son meditaciones melancólicas sobre la mortalidad, los cráneos, ataúdes, epitafios, gusanos. Es precursor del género gótico, ¿no? Bueno, al margen de esta
de este comentario. Leer a Aristóteles es muy difícil. Es difícil porque es como los apuntes de clase que puede tomar uno en las clases. Normalmente son una serie de frases o palabras clave y nosotros armamos el resto, digamos, son como el esqueleto y nosotros le agregamos el resto. Bueno, cuando a nosotros nos llega solamente ese esqueleto a través del tiempo, en la actualidad, no tenemos el resto para ponerle que le habría puesto Aristóteles. Bien, a la dificultad de la lectura, también hay que sumarle que fueron agrupados por temas las obras de Aristóteles, cuando posiblemente en la realidad fueran tratados muy breves. Sin embargo, se agruparon por familiaridad y se convirtieron en libros. La metafísica es el caso tradicional. La metafísica, es decir, el estudio de la realidad última o de lo que trasciende o de lo que sustenta los objetos que estudia la ciencia, como le quieran llamar, quizá fue el mejor logro de Aristóteles. El eje rector que tiene la obra es que el mundo existe tal como aparece y que puede ser comprendido por cualquiera que cuente con la capacidad y la formación adecuada. La concepción del mundo científico tiene sus raíces en esta obra. Esto es muy importante. Esta obra ha trascendido a lo largo de los más de 2000 años desde Aristóteles y podemos decir que es uno de los estamentos de la concepción científica del mundo. La realidad última, lo que existe, la ontología y nuestro conocimiento sobre lo que existe, es decir, la epistemología, son lo que se trata esta obra, ¿no? Aristóteles advirtió que debemos estudiar el mundo como que si fuera una caja llena de objetos, imaginemos una caja llena de objetos, y que tratamos de estudiar uno por uno el contenido de esa caja. En realidad no le decía objetos, le decía sustancias, ¿no? Ya lo vamos a ver. Y discutir sobre la caja misma, dice, ignorando el contenido, plantea un argumento al revés, decía Aristóteles. Debemos explicar lo que contiene la caja y así obtendremos un conocimiento acabado del mundo. Este es el comienzo de la tradición filosófica llamada empirismo. Es decir, el empirismo será la base de la ciencia. La denominada vía intermedia de Aristóteles. Recordemos que Platón trató de explicar el mundo utilizando una vía dualista, ¿no? Existían dos ámbitos en la realidad. Uno era más real que otro, es decir, hay un cierto misticismo, por una creencia en entidades no físicas, ¿no? El mundo ideal de Platón. Por otro lado, Demócrito y Leucipo, recordemos los atomistas, creían en que los átomos, pequeñas unidades indivisibles, entonces era útil para explicar el papel, por ejemplo, pero no la carta escrita sobre el papel. ¿Se entiende? El atomismo te puede explicar el papel, digamos, de que está conformado, pero no un relato sobre ese papel. Aristóteles buscó una vía intermedia entre estas dos posturas, que evitara tanto el misticismo, podemos acercarnos a Platón, como el reduccionismo, y podemos acercarnos, en este caso, a los atomistas. Definiciones y descripciones. Aristóteles se percató de la necesidad de distinguir cuidadosamente entre la descripción de un objeto y su definición. Esto era un error muy común en la antigüedad, incluso hoy día. Cuando se le pide a alguien describir, se le pide a alguien la definición de un objeto, normalmente hace una descripción. No, lo que Aristóteles busca es justamente una definición, la explicación sobre la verdadera naturaleza de algo, más que una mera descripción. Es lo que debe aportar una definición convincente. La ontología de Aristóteles decía que es necesario identificar la cualidad esencial de algo, su rango definitorio, lo que hace que tenga existencia a través de su característica esencia. Eso le podemos llamar ontología, es decir, el estudio del porqué de la cosa. ¿Cuál es el rasgo definitivo o definitorio? ¿Qué es lo que hace que tenga existencia? También estudió Aristóteles el género y la especie, y decía, todas las cosas se pueden dividir en grupos de acuerdo con el tipo al que pertenecen. Por ejemplo, los géneros. Podemos decir el género de los marsupiales. En ese caso, todos los animales que tengan esta característica van a pertenecer a este género. Y estos grupos pueden subdividirse según algunas características. Tomemos un ejemplo ahora de la botánica, el roble, el árbol del roble, ¿no? El Quercus robur. Bueno, cuando decimos Quercus estamos hablando de género, y cuando decimos robur decimos dentro de ese género la especie robur. Entonces, eso para Aristóteles es muy importante, definir género y especie.
El esto también es importante. Aristóteles decía que solo los entes individuales existen en el mundo. Es decir, tenemos el género del cual pertenecen los robles, la especie a la que pertenece el roble, pero tenemos el roble en sí, el árbol, que a lo mejor tenemos en la esquina de nuestra casa, que es el individuo. Es decir, es el esto, el que es en sentido estricto. Y eso recibe el nombre de sustancia. Y son aquellas cosas de las que tenemos experiencia directa, es decir, es lo sensible. Para trascender este nivel debemos estudiar los universales, es decir, ahora vamos al camino inverso. Del individuo, que sería en este caso el árbol, el roble que puedo tener a la vista, haciendo, es decir, busco todos los robles que sean, todos los árboles que sean similares y que los defino como los robles, después el género al que pertenece el roble, en este caso el quercus, como le decía, y de esa manera vamos ascendiendo. ¿Hacia qué? Hacia lo que Aristóteles denomina el universal. Entonces, debemos estudiar los universales. Es aquello que se encuentra en diferentes sustancias particulares. Es decir, todos los robles van a estar unidos por esa característica, ese particular que se denomine, que forma parte del universal que los une a todos ellos. ¿Cuál sería el universal, por ejemplo, de un papel en blanco? La blancura. Es lo que une, lo que identifica a todos los papeles que tienen esa condición. El esto no es una ilusión. Es decir, una característica está presente en una sustancia, por ende no está en el observador. Esto es una característica muy importante de Aristóteles. Aristóteles consideraba que las características son propias del individuo. En el caso de Aristóteles, usando sus palabras, en la sustancia, no en el observador. O sea, yo no le doy el atributo al objeto, sino que el objeto ya tiene ese atributo. Por extensión, no es variable ni relativa a la persona que observa. Fíjense, si yo soy el observador, un día puedo ver a un árbol tal vez más verde o más rojo o más marrón de lo que es habitualmente. Entonces esa subjetividad que tengo como observador, Aristóteles dice, no importa. Cuando hablamos de universales, la característica es propia del objeto, no del observador. ¿Sí? Entonces, con esto eliminamos todo lo que sea subjetividades del observador. Esto será un poderoso argumento contra los eleatas, que ya lo vimos, y los relativistas, naturalmente. Recordemos en lecciones anteriores todo lo que es el relativismo, y efectivamente Aristóteles lo anula completamente. Si afirmamos, por ejemplo, que Sócrates es honorable, decimos que el honor está presente en él. Afirmamos una cosa particular de una sustancia, en este caso la sustancia sería Sócrates. Aristóteles plantea el mundo de las categorías y dice, ¿qué tipo de cosas pueden estar presentes en una sustancia? Un roble o Sócrates. A esto Aristóteles responde con una lista de categorías, ¿no? Las famosas 10 categorías de Aristóteles. Es una clasificación de los modos en que una sustancia puede ser. Las características constituyen las diferentes maneras de predicar una cualidad presente en una sustancia. La primera y la más importante es la propia sustancia, ¿no? La sustancia misma. Le siguen otras como cualidad, cantidad, relación, tiempo, lugar, posición, el estado, la actividad y la pasividad. Bien, el ejemplo típico tomado por la mayoría de los textos es un gato. ¿Cuál es la cualidad del gato? Por ejemplo, amarillo, el color que lo caracteriza a este gato en particular. Cantidad, 2 kilos, el peso del gato. Relación, mío o tuyo. Tiempo, 18 horas, 14 horas. Lugar, mi casa, la calle. Posición, de esfinge, durmiendo. Estado, hambriento. Actividad, ronronear, por ejemplo. Pasividad, receptor de caricias, que es lo habitual que podemos pensar en un gato. Así Aristóteles caracteriza mediante las categorías a cada una de las sustancias del mundo. Esto es muy interesante. Fíjense que él cuando habla de las categorías está acercándose a su concepto de ciencia. Aristóteles pensaba que la ciencia podía trascender las categorías, es decir, las categorías están en un nivel, la ciencia está en un nivel superior. Pues las ciencias requieren un enfoque más abstracto y más general. Es más importante que solo describir las sustancias. Por ejemplo, de todas las sustancias u objetos se puede predicar en relación a las 10 categorías que hablábamos, ¿no? En cambio, es que ahora con las ciencias podemos afirmar de algo y no que está presente en algo. Yo decía, en el gato está presente
tal cosa, por ejemplo, que es amarillo, que es receptor de caricias, etc. En cambio, ahora con la ciencia podemos afirmar de el gato tal cosa, alguna capacidad, por ejemplo. La actividad intelectual de la ciencia tiene por objeto ordenar niveles. Es más importante clasificar las definiciones de las sustancias que describirlas. Cada nivel de definición es más abarcativo que el anterior, hasta el más alto, que será la definición de la sustancia misma, porque todos los particulares son sustancia en el fondo. Entonces ese será el nivel más alto. Los universales, los términos especiales y género a los que se refieren los universales, son reales, pero no son entidades físicas. Entonces, si no son entidades físicas, ¿son reales? En este aspecto Aristóteles es ambiguo. Digamos que no dice ni que sí ni que no. Debemos llegar, estudiando a Aristóteles, que los universales simplemente no son entidades físicas y hasta ahí llega él. Después el resto son interpretaciones posteriores. Aristóteles pensó también que sus argumentos sobre las categorías refutaban las formas platónicas. No nos olvidemos de esa controversia que hay entre Aristóteles en relación a Platón y su teoría de las ideas, ¿no? O de las formas. Aristóteles dice, Platón confundió las categorías. Cuando sostenía que la idea de belleza existía eternamente en un ámbito no físico, consideraba la belleza como sujeto, no como predicado, como una sustancia, no como una cualidad. Y acá tenemos la gran diferencia entre Aristóteles y Platón. Aristóteles habría dicho, es un predicado, es una cualidad, no es un sujeto ni es una sustancia. Cuando Aristóteles menciona la materia y la forma, dice que la materia es aquello donde provienen las sustancias. Es amorfa, carente de determinación, y la forma se introduce en la materia para producir la sustancia. Por ejemplo, utiliza el ejemplo del escultor que combina la materia, por ejemplo el mármol, y la forma cuando esculpe la estatua. ¿Sí? La forma la tiene en la mente el escultor, y cuando a través del cincel se la confiere a la piedra, en este caso el mármol, le está transfiriendo la forma. Entonces a la materia le suma la forma y obtiene la sustancia. Hay una teleología siempre en Aristóteles, es decir, hay una finalidad, un propósito. Las sustancias se caracterizan por una finalidad o propósito. Por creer en la finalidad de las cosas, Aristóteles era un teleólogo, es la palabra con la cual se asigna esta condición. Alguien que explica las cosas en relación con su fin último, es decir, un para qué. Para Aristóteles, cada componente, cada individuo del mundo tenía una función clara. La concepción aristotélica de la causa, por ejemplo, se oponía a toda explicación reduccionista. Explicar el cambio reduciéndolo al nivel de materia más básico, observando la naturaleza de las partículas que lo componen. Y la sustancia, por ejemplo, podemos explicar que un árbol caducifolio pierde las hojas. Sería lo lógico. Aristóteles quería encontrar las razones para el cambio en otro nivel, en la sustancia misma. La cosa, una explicación causal. Si arrojo una piedra hacia arriba, va a volver al suelo, porque la gravedad va a vencer la energía de aceleración que le conferí al arrojarla. En cambio, en las explicaciones teleológicas, la causa es posterior al hecho que se quiere explicar, que sería el caso de Aristóteles. Incluye un sentido de finalidad. Voy a visitar a un amigo a otra ciudad, por ejemplo, la causa del viaje es la visita al amigo, pero es posterior al amigo. ¿Se entiende? Para Aristóteles todo lo que sucedía en el mundo tenía una causa ya predefinida. ¿Había una naturaleza del cambio en Aristóteles? También. La concepción de la naturaleza fue eje de su método teleológico para explicar el cambio. La naturaleza guarda relación con la forma de una sustancia más que con la materia. Pensemos en un árbol. Su autogeneración y su conducta característica conforman su naturaleza. Es decir, un árbol, ¿para qué está? ¿Cuál es la misión, la función del árbol? Propagarse, crecer, formar copa, formar fruto. Esa es la teleología que tiene el árbol, la misión que tiene el árbol, según Aristóteles. También habló Aristóteles de 4 causas. ¿Cuáles son? Son las diferentes maneras de otorgar sentido a un objeto, un hecho o un estado de cosas. La primera de todas las causas es la causa material, es decir, la materia constitutiva de una sustancia. Un leño, una madera, arde cuando está conformada, porque está conformada por una materia combustible, ¿sí? Esa es la materia del leño o de la madera. ¿Cuál sería la causa? Esa sería la causa material. ¿Cuál sería la causa formal? Algo sufre un cambio debido a una finalidad.
La oruga, por ejemplo, se transforma a través de la metamorfosis en una mariposa. Tiene una causa formal, ¿sí? La causa eficiente es la causa que más se aproxima a nuestra idea moderna de causa. Es el factor o hecho que origina el cambio, el por qué se produce algo. Se le puede precisar en el tiempo. El rayo que destruye y derriba un árbol, por ejemplo, en ese caso esa sería la causa eficiente. Y la causa final explica el cambio en términos de la finalidad última de una sustancia, aquello para lo cual fue concebida, lo que hablábamos recién. El salmón, por ejemplo, remonta a los ríos para desovar. Ese es su fin, esa es su causa final.